El himno número 84, Cristo está buscando obreros. Puestos de pie, hermanos, por favor. Y con este canto, hermanos, vayamos preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, porque después de este canto viene la predicación. Antes de abrir las escrituras, hermanos, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Una de las chicas que viene con nosotros, Liz, se puso un poquito mala, la llevaron a revisión al médico, ¿verdad? Así que vamos, por favor, a inclinar nuestros rostros para poner ese tiempo en las manos del Señor, pero también por Giselle, ¿verdad? Para que Dios tome el control también de su cuerpo. Vamos a orar, inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de poder cantarte, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Y Señor, gracias porque tú nos has salvado y nos has hecho tus hijos por medio de Cristo. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti, no solo para pedirte dirección a través de ese tiempo en tu palabra, sino también para rogarte por Giselle, Señor. Tú conoces lo que está pasando ahorita en esos momentos
en su cuerpo, o lo que ocurrió, Señor, quizás en su cuerpo, Señor. Queremos pedirte que tomes tú el control de su vida, Señor, que no sea nada grave, y que, Señor, que también a nosotros en este momento nos permitas estar atentos a tu palabra, y que nos permitas, Señor, ser edificados con las Escrituras. Guarda a nuestra hermana Pati igual, a sus hijas que están en esos momentos yendo al médico, Señor, y también te pedimos que también tú les guardes, que guardes su corazón, que guardes este momento igual, Señor, y que a través de eso también tú cumplas tus propósitos, que siempre son perfectos, Señor. Pedimos también, Señor, en esta tarde, porque tú nos hables a través de tu palabra. Queremos conocer tu voluntad, queremos saber lo que tú quieres para nuestras vidas, y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que nos des un corazón entendido, Señor, que nos permitas conocer tu voluntad, y, Señor, que nos permitas poner en práctica las cosas que tú nos enseñes en esta tarde, Señor. Te pido por mí, que tú dirijas mi vida en esta hora, Señor, y que yo solamente sea, Padre, un instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos en esta tarde. A una sola voz, una sola vez, aunque ya lo leímos en la lectura. Vamos a leerlo en esta semana, estaremos leyéndolo varias ocasiones y estaremos aprendiendo de él. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fuerte, hermanos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este será el tema, o el pasaje que estaremos estudiando en estos 3 días. Y quiero decirles en primer lugar, hermanos, que es un gusto el poder estar entre ustedes. Tenía ya mucho tiempo que no veníamos a este lugar, ¿verdad? Como año y medio, casi 2 años que no estábamos aquí. Y créanme que es un gusto, nos gozamos de estar entre ustedes en esta tarde. También quiero aprovechar, hermanos, y dar gracias a Dios por esa oportunidad que me da de exponer en esta hora las Escrituras. Y creo, hermanos, y estoy convencido que Dios quiere enseñarnos algo a nuestras vidas. Eso estoy convencido, hermanos. Yo estoy convencido que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de este tema que estaremos enseñando en esta semana. Este versículo, hermanos, es el punto culminante y esencial no solo de la vida del Señor Jesucristo, sino de todo el Nuevo Testamento. No es una exageración decir que en un sentido más amplio, este es el punto donde se enfoca toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este es el pasaje central de las Escrituras en cuanto a la obra que la Iglesia debe desarrollar y desempeñar. Una misión que quizás muchos creyentes hemos dejado de hacer. Una misión que lamentablemente muchos cristianos o no entienden o no quieren hacer lo que Dios les ha mandado. Parece evidente, hermanos, que algunos cristianos piensan poco en su misión en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Es cierto que fuimos salvados y qué bendición saber esto, pero Dios nos salvó con un propósito. Algo muy importante que vamos a estar mencionando en esta semana y en estos días es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Este es nuestro llamado, nuestra labor. De hecho, el título que escogieron me gustó bastante. El título es Llamados a una enorme misión, Ese será el tema.
una enorme misión. Y quiero decirte que cada creyente, cada hijo de Dios, todos nosotros somos llamados a realizar una enorme misión, que es llevar el Evangelio a toda criatura, que es llevar el Evangelio a aquellos que se encuentran perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos nosotros somos llamados a eso, a predicar. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, antes de partir y antes de ascender a los cielos, fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de hecho, hermanos, en los 4 evangelios encontramos este mismo mandato. Lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos de los Apóstoles. Encontramos que el Señor Jesús, sus últimas palabras fue: vayan, prediquen el Evangelio. Observa, busca por favor Marcos 16:15. Marcos 16:15, por favor. Si lo tienes ahí, léelo conmigo. ¿Qué dice? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Busca por favor Lucas 24. Lucas 24:44. Dice el Señor Jesucristo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Juan, por favor, capítulo 20. Juan 20:21. ¿Estamos ahí? Juan 20:21. ¿Quiere leerlo igual conmigo, hermano? ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y un pasaje que todos conocemos, sin duda, Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en Mateo 28, 18 al 20, encontramos las mismas palabras del Señor Jesús. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos muestran la gran misión a la que hemos sido llamados, hermanos. Somos llamados a una gran misión. Estas son las palabras ahí en Mateo 28. Son conocidas como la Gran Comisión. Y son conocidas así, la Gran Comisión, porque contiene un gran mensaje, el mensaje de la salvación. Es llamada la Gran Comisión porque contiene un gran campo que es el mundo entero. Contiene un gran poder que es el poder de Dios obrando en nosotros para predicar su palabra. Y contiene una gran promesa. Así que nosotros somos llamados a una enorme misión, que es anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra misión.
Mateo 28, por favor, 18, que será el pasaje que me dieron a mí compartir en esta tarde. Mateo capítulo 28. ¿Estamos ahí? Fuerte, hermanos, ¿qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leerlo una vez más, por favor. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez más, ¿qué dice? Este será el versículo que estudiaremos en esta tarde, hermanos. El tema que me fue asignado fue el preámbulo del llamado. El preámbulo del llamado. La palabra preámbulo significa lo que antecede a algo, lo que es antes de algo. De hecho, la Real Academia Española define preámbulo como el rodeo o el inciso antes de entrar en materia o de empezar a decir algo claramente. El preámbulo del llamado. Sin duda, hermanos, en estos días hablaremos de la gran comisión, del encargo del Señor a sus discípulos, pero el día de hoy hablaremos solamente del contexto en el cual son dichas estas palabras de ir y hacer discípulos, o ir y predicar el Evangelio. ¿En qué momento el Señor se acercó a sus discípulos y les dijo estas palabras? ¿En qué momento? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban rodeando al Señor y a los discípulos para decirles estas palabras? ¿Fue de momento antes de iniciar su ministerio o en el ministerio? ¿O por qué razón fue al final de su ministerio? El Señor Jesús dice que se acercó y les habló. ¿En qué momento se acercó? Una revisión rápida de ahí de Mateo 28 nos permite ver el momento en el cual el Señor se acercó a los discípulos. ¿Cuál fue el momento, hermanos? El momento fue después de haber resucitado de entre los muertos. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, se acercó. De hecho, el capítulo 28 comienza con la resurrección del Señor Jesucristo. Acompáñame, por favor. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, de que removió la piedra, era como un relámpago y sus vestidos como blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, e id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Están obedeciendo las instrucciones tanto del ángel como del Señor dadas a las mujeres que fueran a Galilea. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros leemos estos versículos, podemos ver que el Señor Jesús les estaba dando instrucciones a sus discípulos de predicar el Evangelio, pero esa instrucción, hermanos, solo se las dio después de haber resucitado de entre los muertos.
No se las dio antes, se las dio hasta que Él había vencido a la muerte, después de su resurrección. Ahora, ¿por qué esto fue así? ¿Por qué no se las dio antes? Porque aún el Señor no había cumplido su obra. Vino con un propósito a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo de venir y estar entre nosotros? ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de dejar su trono glorioso, tomar una forma humana y natural, una naturaleza humana, y padecer en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue el propósito de hacer todo eso? El propósito, como Él mismo lo declaró, fue venir a buscar, ¿y a qué? ¿Y a qué, hermanos? Y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito por el cual el Señor decidió dejar su trono glorioso para venir y habitar entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía que hacerlo? Antes de entrar al llamado, hermanos, necesitamos conocer el por qué el Señor tenía que venir a esta tierra. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, desde las primeras páginas de las Escrituras, todo se enfoca, hermanos, hacia el drama de la redención. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado, lo creó perfecto. En su estado original fue creado en absoluta perfección y fue creado con el propósito de tener una plena comunión con Dios. Tristemente o desgraciadamente, el primer hombre llamado Adán escogió rebelarse contra Dios. Y desde ese momento ocurrió la catástrofe más triste para el ser humano. Por causa de su desobediencia, hermanos, el pecado entró en el mundo. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, no lo busques, permíteme. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dicha acción de Adán de rebelarse contra Dios, de tomar del fruto que Dios le había dicho que no tomara, tuvo tremendas consecuencias, tanto físicas, emocionales, sociales, pero principalmente espirituales. Desde ese momento el hombre se perdió, quedó perdido, quedó afectado emocionalmente, mentalmente, físicamente y espiritualmente. El pecado trajo como consecuencia una enemistad entre Dios y su creación. La Biblia dice, hermanos, en el libro de los Salmos, que Dios está airado todos los días con el impío. Ya no había comunión con Dios en ese momento. Había una pared intermedia entre Dios y el hombre, y esta pared era el pecado. Desde ese momento el hombre se quedó sin esperanza, como dice Efesios, y sin Dios en el mundo. No solamente Adán, sino que toda su generación, los hijos de sus hijos, heredaron esta misma condenación, separados de Dios. Pero debemos decir, hermanos, que esto no tomó por sorpresa a Dios. Ese momento de la caída del hombre, Dios en su omnisciencia lo sabía. Y Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar, así que preparó un plan para salvar a la humanidad antes de que estas cosas ocurrieran. En Génesis 3, te voy a invitar por favor que lo busques. Allí en Génesis 3, Dios muestra cómo iba a reconciliar a las personas consigo mismo. Aunque Adán y Eva se habían escondido, Dios había determinado la manera para sacar a la humanidad de su escondite y de su miseria espiritual. Los iba a traer a sí mismos mediante una profecía que le da a la serpiente en ese momento. Incluso encontramos que Dios manifestó el plan de salvación, hermanos, desde ese momento, y lo fue manifestando de manera progresiva por todas las Escrituras. Génesis 3:15 dice, el Señor hablando con la serpiente o los juicios ahí,
con el hombre, con la mujer y con la serpiente. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Quién sería la simiente que liberaría a Adán y a Eva de ese terrible problema del pecado? Alguien, hermanos, en algún momento de la historia, en algún lugar futuro, derrotaría a Satanás y restauraría la paz que había ahí en Génesis 1. ¿Quién sería exactamente esa persona? Esto se mantendría en un misterio por lo largo de las Escrituras. Quizás Eva y Adán pensaron que era su descendiente, quizás pensó que era Abel, o sea, tanto así que cuando Eva tiene a un hijo, ella dice, he aquí que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ellos estaban esperando el momento en el cual se restablecería esa comunión. Tenían que vivir esperando la venida de alguien que los librara de tan terrible consecuencia del pecado. ¿Quién sería esa persona? Su responsabilidad era esperarlo hasta que él llegara. Cuando nosotros vamos viendo la historia, hermanos, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, encontramos que todo tiene que ver con el plan de salvación. Cuando continuamos con la historia de Adán y Eva, encontramos cómo ellos comienzan a multiplicarse, ¿te acuerdas? Pero dice la Biblia que el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Así que Dios determinó ahí en Génesis 6 destruir a la humanidad mediante un diluvio, porque el hombre se continuaba corrompiendo. Así que Dios determina destruirlos, pero nuevamente encontramos la gracia y la misericordia de Dios escogiendo de entre todos esos hombres a un hombre que halló gracia delante de sus ojos. ¿Te acuerdas quién fue? Noé. Dios quería salvar a la humanidad. Incluso Noé, hermanos, es conocido porque es pregonero de justicia. ¿Qué hizo mientras construía el arca Noé? Anunciaba a los demás sobre el juicio que vendría, porque Dios no quiere la muerte del impío, como dice Ezequiel. Sin embargo, el hombre decidió no creer a este anuncio, y aquel hombre pereció en esa catástrofe de tamaño mundial. Después de que Noé sale del arca, encontramos cómo ellos ofrecen un sacrificio, el cual fue olor grato a Dios. ¿Te acuerdas? Y después les dijo a Noé, a sus hijos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero en lugar de eso, encontramos que en lugar de expandirse e ir llenando la tierra, encontramos que se concentraron en un solo lugar bajo la dirección de un hombre llamado Nimrod, que construye una ciudad y quiere construir un monumento, una torre gigantesca cuya cúspide, así lo dice, llegue ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué quería llegar Nimrod al cielo, hermanos? Porque ellos querían restablecer esa comunión con Dios. Sin embargo, Nimrod estaba buscando hacerlo bajo sus propios medios. Así que Dios nuevamente tuvo que actuar y confundir sus lenguas. Así fueron esparcidos por todas las naciones. Dios también llamó a un hombre después de Nimrod, en Génesis 12, llamado Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, hermanos? Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y en tu simiente, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante, Pablo en Gálatas nos aclara quién es esa simiente. Pero desde ahí Dios estaba prometido también a Abraham que vendría alguien de su simiente, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. A Abraham le nació su hijo llamado Isaac. A Isaac le nació sus dos hijos, llamado uno Jacob y otro Esaú. Dios escogió a Jacob. De Jacob nacieron 12 hijos, los cuales formaron las 12 tribus de Israel. Y después, de entre esos hijos, encontramos que Jacob tuvo un hijo llamado José, ¿te acuerdas?
Este hombre fue llevado a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Y allí estuvo en Egipto durante algunos años hasta que fue puesto como segundo de Faraón. Y en el tiempo de hambruna mandó a traer a su padre para que llegaran a Egipto y los libró de ese momento de dificultad, de hambre, y estuvieron en Egipto. Cuando llegan allá a Egipto, hermanos, y cuando muere José le dice a sus hermanos: he aquí, Dios los va a visitar y les pide una cosa, los va a llevar a la tierra prometida, llévense también mis huesos. ¿Se acuerdan? Encontramos cómo Dios fue prometiéndoles a ellos y a sus descendientes que serían librados de aquel pecado de Adán y serían restablecido aquella comunión que tuvo Adán y Eva. Al continuar la historia podemos ver que ellos estuvieron durante 430 años en Egipto siendo esclavos. Ahora vivían en esclavitud, ahora no solamente espiritual, sino también vivían en una esclavitud física, hasta que Dios levantó a un hombre para librarlos, llamado Moisés. Este hombre fue libertador e hizo grandes señales y fue un grande profeta del Señor. Pero en medio de estas señales, hermanos, allí en Deuteronomio 18, Dios prometió que vendría un profeta mucho mayor que Moisés. Ellos escucharían a ese profeta. Más adelante viene Josué. Josué entra a la tierra prometida, ellos conquistan ese lugar y después se piden un rey para sí mismos porque desechan a Dios para que gobiernen entre ellos. Pero en medio de esas circunstancias, hermanos, Dios también le prometió a David que vendría de su simiente un rey, ¿te acuerdas? Así que observa esto: Dios le promete a Adán y a Eva que vendría un Salvador, alguien que destruiría el pecado, ¿verdad? O las consecuencias del pecado. Dios le promete a Abraham que de su simiente vendría alguien en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le promete a David que de su descendencia, de su simiente, vendría alguien en el cual establecería un reino, y un reino que era perfecto, lleno de justicia, de amor, y ya no habría esclavitud. Durante la historia de Israel encontramos que ellos vivieron esperando el advenimiento de este Mesías. Y de hecho, hermanos, cuando vemos los profetas encontramos mucho cómo se habla del Señor, del Mesías. Isaías capítulo 7 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta cómo Dios tenía en su mente un plan para salvar a la humanidad? ¿Por qué las misiones son el corazón de Dios, hermanos? Porque Dios estaba profundamente interesado en los seres humanos, incluso desde antes que el hombre cayera, y desde antes preparó un plan para salvar al ser humano, desde antes de la fundación del mundo. Incluso Dios escogió una nación, la nación de Israel. De ellos vendría el Salvador. Por eso Juan 1:12 dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero es interesante, hermanos, que a pesar de todos esos mensajes que venían, que el hombre tenía que esperar al Mesías, la gente no lo estaba esperando. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Solo mediante el advenimiento del Mesías se cumplirían todas las profecías. Solo mediante el advenimiento del Salvador, Dios cumpliría su promesa a Adán, a Abraham, a David y a los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Si quieres, búscalo, por favor. Encontramos cómo Pedro menciona que nosotros fuimos comprados por precio y que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. #18, por favor, dice: sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y observa, verso 20, ¿qué dice? Léelo fuerte conmigo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde el principio de la historia, hermanos, Dios tenía claramente establecido cómo iba a salvar a la humanidad. Y este medio era el Mesías. Solo Jesucristo, hermanos, cumpliría todas las promesas. Cristo cumpliría todos los tipos y antitipos y todas las fiestas y todas las ceremonias. Todo apuntaba a Él y a su obra, lo que Él haría. Por eso dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, ¿sabes? El propósito, hermanos, de venir de Jesús a venir a esta tierra fue precisamente eso: buscar y salvar lo que se había perdido. En una ocasión el Señor Jesús narró una parábola, la parábola de la oveja perdida. ¿Te acuerdas de esa? Allí en Lucas capítulo, si no mal recuerdo, 15, el Señor narra cómo un pastor pierde a una oveja. Tenía 100 ovejas y perdió una. Incluso se ha hecho hasta cantitos de eso, ¿no? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que Amán cuidó, pero al contarlas todas, le faltaba una. ¿Qué hizo el pastor en ese momento? Dejó las 99 del redil y fue a buscar aquella oveja que se había perdido. Y para esto el pastor no pretende perder a su oveja. La oveja fue la que se salió y se descarrió. ¿Sabes? Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El hombre se encuentra como esta oveja, perdido, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Dios, viendo la condición que se encontraba la humanidad, decidió hacer o manifestar el acto más grande de amor por los seres humanos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Esto es increíble y maravilloso, hermanos. Desde Génesis encontramos a Dios mostrando el plan de salvación para los seres humanos. Él está profundamente interesado en salvar a la humanidad, y por eso mandó a su Hijo a morir en una cruz. La razón, hermanos, por la cual Jesús vino a esta tierra y la razón por la cual murió en la cruz fue para buscarnos, para salvarnos. Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él. Sobre Él fueron cargados todos nuestros pecados. Murió en tu lugar. Jesucristo allí en la cruz del Calvario, su muerte no fue un accidente. Estaba entregando su vida por ti porque te ama. Él murió en lugar de todos los seres humanos como un sustituto. Ofreció su vida voluntariamente para salvarnos. Él murió en aquella cruz llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Y solo así, hermanos, hizo posible la salvación del ser humano. Pero mira, la muerte no pudo contenerlo. Por medio de la muerte, como dice Hebreos, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Después de estar 3 días en el sepulcro, y ustedes conocen muy bien la historia, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué pasó con Él? ¿Se quedó en la tumba? Fue resucitado entre los muertos. Y fue allí que después de resucitar entre los muertos, se acercó a sus discípulos y habló con ellos. Es interesante esto.
El Señor no nos comisionó antes para ir y predicar el Evangelio, porque aún la obra de Él no estaba terminada. Él tuvo que morir en la cruz, sufrir el pecado, sufrir el castigo de nosotros, para después ser sepultado y vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Con esa muerte, hermanos, le dio un golpe mortal a Satanás, cumpliéndose así la profecía de Génesis 3. Así que con su muerte el Señor, con su sacrificio, con su sepultura y su resurrección, fue cumplido el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y Él se levantó de entre los muertos y apareció a sus discípulos con pruebas indubitables de su resurrección. Por eso, Mateo 28, encontramos cómo el Señor, después de resucitar, se aparece a sus discípulos. Por favor, vamos allá a Mateo 28. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar al texto. ¿Estamos ahí? Mateo 28. Fuerte, ¿qué dice, hermanos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pon un separador ahí, por favor, y busca Lucas. Capítulo 24. ¿Estamos ahí? Lucas 24, por favor. Verso 44. ¿Quieren leerlo conmigo? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Es interesante lo que está el Señor diciendo a los discípulos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, tanto en la ley, tiene que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, en la ley, en los profetas y en los salmos. El Señor estaba diciéndoles que era necesario que pasaran estas cosas, y entre ello tiene que ver la muerte, sepultura y resurrección de Él. Era necesario, dice, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, la base de la obra misionera y la obra evangelística, la base de esa labor es la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y de hecho, como veremos en estos días, el Evangelio y el hacer discípulos tiene que ver con predicar precisamente la obra de Cristo. Pablo dice en Corintios: de esta manera me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la base del llamado, hermanos. Pero el Señor, antes de mandarlos y antes de comisionarlos, les muestra su autoridad. Observa, regresa a Mateo 28. Antes, ya sé que está cambiando, pero me faltó un versículo ahí en Lucas 24, 46. ¿Estamos ahí? ¿Otra vez? Dice, hermanos, y les dijo: así está escrito. Así está escrito. Es decir, todo lo que iba a acontecer con él estaba escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como esto era parte de su obra, entonces, como ya había hecho su labor, los puede comisionar. Ahora, ¿cómo los comisiona? ¿Con qué autoridad? Mateo 28. Verso 18. Toda potestad. Jesús se acercó y les habló diciendo, ya vimos en qué momento se acercó. ¿Cuándo se acercó? Después de haber resucitado. Y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos cómo el Señor había resucitado entre los muertos. Se acerca a sus discípulos. Algunos de ellos dudaban, de hecho. Cuando leemos el verso 16 y 17, encontramos que cuando llegan a Galilea, algunos de ellos dudaban, y encontramos dos actitudes, observa. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Sabes? Hubo dos actitudes importantes en los discípulos. Una fue una actitud de adoración. Cuando le vieron, le adoraron. Ellos, hermanos, sabían que Jesucristo, debido a la obra que había hecho, era verdaderamente el Mesías. Así que cuando lo ven, inmediatamente lo adoran. Pero dice la Biblia que otros dudaban. Es otra actitud que la gente puede tener. Algunos pueden creer en Cristo y llegar a Él y adorarlo por la obra que Él ha hecho, o algunos incluso pueden vivir en incredulidad, en duda. Así que el Señor se acerca, habla con ellos. Él mostró su vida, su muerte, sepultura y resurrección, mostró que era el Mesías esperado y el cumplimiento de las promesas y profecías, y se acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada. Ahora la pregunta que surge, hermanos, es importante. ¿Por qué el Señor Jesús dice: toda potestad me es dada? ¿Acaso el Señor no tenía potestad antes de su resurrección? ¿Acaso el Señor no tenía poder antes de su resurrección? Por supuesto que sí. Sí tenía poder. De hecho, hermanos, hay dos palabras griegas que se emplean para hablar de la potestad y el poder de Dios. Una de ellas es la palabra griega dunamis, y esta palabra tiene que ver con poder, con fuerza. Y encontramos al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal mostrando o haciendo muestra de su poder. Por ejemplo, sanando enfermos, ¿no? ¿Tenía poder o no? Amén. Sanaba enfermos, curaba cojos, curaba ciegos, curaba sordos. Allí mostró su poder sobre las enfermedades y dolencias. Vemos curando a enfermos. Pero no solamente allí, hermanos, tuvo autoridad y poder sobre los demonios, ¿o no? Amén. Encontramos cómo los demonios se le sujetaban, tanto así que le decían los demonios: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque le decía: sal fuera de este hombre. El Señor mostró su poder delante de los demonios. Mostró su poder, hermanos, sobre las olas del mar. ¿Te acuerdas cómo le dijo al mar: calla, enmudece? Él tenía poder para resucitar a los muertos, como lo hizo con Lázaro. ¿O no? ¿Tenía poder el Señor? Por supuesto que sí. Antes de su resurrección, hermanos, el Señor tenía poder. Pero ¿por qué Él dice ahí en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Sabes? La otra palabra que se emplea para hablar de potestad es la palabra griega exousia. Y esta palabra denota en primer lugar libertad de actuar, y a continuación la autoridad para actuar. De hecho, esta palabra se refiere a la libertad y el derecho legal de actuar, de hacer algo. Una autoridad legal, el poder legal. ¿Sabes? El Señor Jesucristo recibió esta autoridad legal para hacer dos cosas. Una de ellas es para salvar a los hombres, y la otra es para juzgar a los hombres. Para ofrecer salvación y para juzgar a aquellos que rechacen esta salvación. Debido a la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, le fue dada esta autoridad legal, no solo de enviar a sus discípulos para que vayan y prediquen, sino también les dio, o más bien él tiene la autoridad de poder legítimo para salvar a las personas mediante su obra, o también juzgar a aquellos que rechazan la obra del Señor Jesucristo. Algún día el Señor Jesucristo juzgará a las naciones. Dice Filipenses capítulo 2, verso 8, que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un día Él mismo será el juez de todos.
Así que el Señor o puede ser tu Salvador o puede ser tu juez. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad legal. ¿La autoridad legal para qué, hermanos? Para tres cosas importantes. Uno, la autoridad legal para enviar a sus discípulos. Por eso Él dice, por tanto. Ya no me voy a meter ahí, porque viene el siguiente hermano y va a hablar sobre esto. Él tiene la autoridad legal para mandar a sus discípulos a hacer la obra. Así que como Él tiene esa autoridad legal, nosotros debiéramos obedecer y estar prestos a obedecer el mandato del Señor, porque Él tiene la autoridad para mandarnos. Pero también, hermanos, saber que Él tiene la autoridad legal nos permite entender que Él puede salvarnos, que Él puede ser nuestro Salvador y Señor. Yo confío en el Señor que todos los que estamos aquí son salvos, o somos salvos. Pero sabes, si tú el día de hoy no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy lo puedes hacer. Él es el verdadero Dios. Él es el medio que Dios estableció para salvar a los hombres. Jesucristo es el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el único medio de salvación. Y si tú no lo aceptas como tu Salvador, algún día será tu juez. Y en aquel momento serás juzgado. Y si serás hallado falto. Y en tal momento, peor les sería no haber nacido. ¿Sabes? El Señor tiene toda la autoridad legal debido a su muerte, sepultura y resurrección para juzgar tanto a vivos y a muertos. Y sabes, mi amado hermano, un día tú y yo nos presentaremos delante de aquel juez y daremos cuentas de nuestras vidas. Y sabes, también teniendo Él autoridad legal, también tiene ese poder y esa facultad para pedir cuentas de sus hijos cuando no obedecen al mandato que les ha dado. ¿Sabes? Dios le dijo a Ezequiel, ve y anúnciales. Si tú no vas y tú no anuncias, su sangre demandaré de tus manos. ¿Sabes, hermano? La obra misionera y la obra evangelística tiene que ver con predicar ese mensaje de salvación, la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, todo lo que tiene que ver con la historia de redención. Y Él tiene el poder legal para poder enviarnos a nosotros, y somos de hecho enviados. La gran comisión debiera ser nuestra prioridad. Dios estaba ofreciendo y está ofreciendo el plan de salvar, la manera de salvar a los seres humanos. ¿Quiénes son responsables delante de Dios de anunciar esta obra, hermanos? ¿Son acaso solamente los pastores o misioneros o evangelistas? Por cierto que no. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y Él tiene la facultad legal para llamarnos a cuentas. Y lo hará. A su tiempo lo hará. Y te pedirá cuentas sobre este llamado de predicar y anunciar a otros el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿qué cuentas darás aquel día? ¿O qué cuentas daré yo aquel día? Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él, Jesucristo, Él es el verdadero Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el juez de todas las cosas. Y un día, hermanos, nos pararemos delante de ese juez. Saber que el Señor tiene toda la autoridad me debe llevar a ser obediente al mandato que Él ha establecido. La pregunta será, ¿serás tú obediente? ¿Obedecerás al Señor? Que Dios nos permite, hermanos, cumplir con nuestro llamado. Llamados a una gran misión. Puesto de pie. Ojos cerrados, cabeza inclinada. Padre Celestial,
Queremos acercarnos a ti, Señor. En primer lugar, dándote las gracias por todas las cosas que tú nos das. Y principalmente, Señor, gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, podemos a través de esta obra de nuestro Salvador, podemos ver que tú nos amas. Y que tú amas a la humanidad, Señor. Como tu palabra dice, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Tú dices, Señor, en tu palabra, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se arrepiente. Desde el inicio, Señor, podemos ver que tú querías y tú quieres que el hombre sea salvo y que no vaya a la condenación eterna, Señor, y por eso mandaste a tu Hijo a morir en aquella cruz, para salvarnos, para redimirnos, Señor. Gracias por tan grande sacrificio. Permítenos, Señor, vivir como es digno de ese sacrificio. Permítenos, Señor, asumir nuestra responsabilidad y predicar el Evangelio a aquellas personas que se encuentran aún sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque, Señor, también creemos que nuestro Señor no solo es el Salvador, sino que también será el juez y aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Permítenos, Señor, predicar el Evangelio para que otros se aperciban de su mal camino y puedan volver a ti, Señor, a tus caminos y puedan conocer a Cristo como su Salvador y su Señor. Y permítenos también a nosotros ser obedientes, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Y te pedimos que en los siguientes días, Señor, también tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que las cosas que vamos a aprender queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos lleve, Señor, a hacer la obra que tú nos has encomendado a hacer, que es llevar el mensaje de salvación a otros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.